04 de la mañana, 05 casi de la mañana en toda la República Argentina. Desde el estudio Emilio Oscamaita Curi estamos en 526 al fondo, arrancando la mañana de trinchera para todo el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica. ¿Ya estamos? Me dicen del otro lado que sí. Bien, ya estamos en comunicación telefónica con Matías Tomaselo, miembro de la comisión directiva de FOETRA. Matías, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de trinchera. Bienvenido. Matías, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? Sí, ahí está. Buenos días, ¿qué tal a todos? A la audiencia, a ustedes. ¿Cómo les va? Ahí te escuchamos perfecto. Buen día, Matías. Gracias por esta llamada y por estos minutos. Matías, vamos a arrancar un poco por lo que pasó la semana pasada, por lo que fue la movilización y sobre todo el estado de situación en relación a los trabajadores de telecomunicaciones y específicamente los que están laburando alrededor de ARSAT, que es algo de lo que este gobierno ya ha planteado no solamente su desfinanciamiento, sino además su nula intención de que el Estado argentino tenga satélites. Bueno, el problema es un poco más grave todavía. Venimos de una situación, bueno, me presento un poquito, yo soy representante por la oposición en el gremio de las telecomunicaciones, miembro de la comisión directiva, por la minoría, por una lista opositora, que en el gremio está planteando una serie de problemas. Y en ARSAT, la situación que tenemos es grave. Hace 10 meses que el gobierno desconoció la paritaria de las telecomunicaciones con un argumento pérfido, considerando que los trabajadores de ARSAT no son trabajadores de las telecomunicaciones, a pesar de que están encuadrados en FOETRA hace muchos años, y que los usos y costumbres hace que durante todos estos años se haya discutido sus actualizaciones salariales, sus condiciones laborales, en el marco de la paritaria de las telecomunicaciones. Esto simplemente fue desconocido por el gobierno en la medida que asumió Milei el 10 de diciembre y estableció por una resolución administrativa del Poder Ejecutivo que son trabajadores de la repartición pública y por lo tanto les aplica de forma coercitiva y violatoria todas las leyes laborales y todos los precedentes que tenemos, que simplemente van a cobrar la paritaria de UPCN, de los trabajadores de la administración pública. Pero no solo eso, sino que había una paritaria firmada en el último tramo del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, incluso enero también, con un 50,5% de aumento salarial que estaba firmado por incluso el directorio de ARSAT, con FOETRA. Bueno, esta paritaria fue desconocida, no se pagó, y venimos arrastrando un deterioro salarial, que en el caso de lo que acordó la empresa es un 50%, pero si tenés en cuenta el año paritario, que va de junio a julio, la inflación del periodo de junio a julio de este año fue de 272%, si la memoria no me traiciona. Más o menos, sí. El aumento salarial, nosotros, el gremio de las telecomunicaciones, 74, por ahí. El gremio de las telecomunicaciones logró un aumento salarial casi arrimando 4 puntos abajo de la inflación. O sea que alrededor de 270 puntos de actualización salarial tuvimos el gremio de las telecomunicaciones. En este momento, los trabajadores de ARSAT están cobrando un 100% de aumento con respecto al inicio de la paritaria de junio del año pasado. Con lo cual están hundidos con un salario licuado, con un 170% abajo del salario promedio de las telecomunicaciones. Entonces hay un conflicto legal, en primer lugar, y gremial, por otro lado. Porque, bueno, FOETRA judicializó y presentaron una serie de reclamos judiciales para que se reconozca el pago de esta paritaria que adeudan. Pero el reclamo es por estos 50 puntos de aumento salarial del último tramo del año pasado. Claro. Sin embargo,
Perdón, para que quede claro también el desconocimiento de esta paritaria, ¿en qué estado queda el salario? Digo, ¿cuál es el aumento, si es que hay, en sobre todo del momento del desconocimiento de la paritaria ya acordada? Bueno, directamente no hubo aumento Nada. hasta febrero. En febrero tuvieron un aumento salarial de 4 puntos, 5 puntos, 2 puntos, 3 puntos, Nada. que fueron las paritarias que No fueron sacaron nada. acordando UPCN. Por ejemplo, UPCN ahora acordó un 2% de aumento salarial. Es un escándalo, porque no solo porque la paritaria UPCN está por debajo, ¿no?, de las necesidades inflacionarias, porque el acuerdo que correspondería a los trabajadores de ARSAT es el de las telecomunicaciones. Y por ejemplo, nosotros en todo ese periodo tuvimos 270% de aumento. Entonces el problema es que ellos están 170 puntos abajo. Entonces cobraron 100%, que es hasta octubre, la paritaria de las telecomunicaciones, y de ahí en adelante algunas actualizaciones en referencia a la paritaria de UPS. Entonces, hoy tienen un 100% de aumento salarial y nada más que eso. Pero un 100% del periodo anterior. Claro, estarías con si no me equivoco en los números, con un 170 abajo, digamos. Aún con ese 100. Sí, de la paritaria de telecomunicaciones. Y el reclamo legal que se está haciendo es por ese 50% acordado y firmado por FOETRA, para que se cumpla, en primer lugar, con lo que firmó la empresa y el sindicato en esa paritaria. Y luego, para que se continúen las negociaciones por la actualización de lo que va del año, que ya está cumpliendo 10 meses el conflicto. Pero esto tiene un montón de problemas, porque los plazos de la justicia tampoco son los de los trabajadores. Porque entonces se hace un reclamo. Ahora, por ejemplo, la justicia abrió el periodo de pruebas. Entonces, cada parte va a presentar sus testigos. Va a presentarse, claro. Luego van a desfilar los testigos de una y otra parte, y luego la justicia fallará. Y luego que la justicia falle, alguna de las partes apelará. Seguramente. Entonces, si falla a favor de los trabajadores, la empresa apelará, el gobierno apelará. Y si al revés, apelará el sindicato. Se sigue con lo cual, el tiempo. Esto, desde el punto de vista legal, por lo menos 2-3 meses más, sí, y que no nos agarre la feria judicial del verano. De enero. Claro, con lo cual, ahí nos vemos en febrero para los carnavales, claro. Tal vez. Sí. Y ya haya una definición. Matías, ¿cómo, más allá de esta situación que es estrictamente de la estructura propia del salario, me imagino que también debe haber, sobre todo entre los distintos compañeros y compañeras de trabajo, sobre todo una incertidumbre en relación a que están planteando que el área donde trabajan para el Estado tiene que ser privatizada, por lo menos para hoy, para la conducción del Estado en manos de este gobierno, y donde se plantea también incluso los despidos en general y masivos en distintas áreas del Estado. ¿Cómo viene siendo ese trabajo? Digo, más allá de ser oposición, ¿cómo viene siendo también el laburo hacia adentro del sindicato y la discusión interna, sobre todo en la concreción de medidas de fuerza para no solamente para mejorar en clave salarial, sino además para dar la discusión concreta? Mirá, el problema, me gustaría contextualizarlo un poquito en la situación de las telecomunicaciones y del movimiento obrero en general. Porque la empresa está sufriendo un vaciamiento brutal, no solo desde el punto de vista salarial, sino que ARSAT es la empresa insignia, si querés. ¿Por qué? Y tiene la red federal de fibra óptica más grande del país. Son 35.000 kilómetros de fibra óptica que conectan todo el territorio. Pero además tiene el segundo data center más grande de Latinoamérica. Y además hay 7 países en el mundo que están en condiciones de construir, poner en órbita y manipular un satélite. De esos 7 países, uno es Argentina con ARSAT.
Entonces, esta empresa es autosustentable, absolutamente rentable Ajá. y superavitaria. Por ejemplo, las ganancias que produce ingresan al Tesoro Nacional. Claro. Alrededor de 30 millones de dólares aportó ARSAT al Tesoro en el último periodo, por ejemplo. Entonces, la decisión de no pagarle a los trabajadores, de suspender las inversiones, de suspender la construcción del nuevo satélite que está a medio camino, incluso con un crédito internacional que ya está autorizado y depositado. El dinero para construir el nuevo satélite está. ¿Qué sucede? Hay una política de vaciamiento, y no solamente de vaciamiento desde el punto de vista de las inversiones y del desarrollo tecnológico y de profundizar las posibilidades que le da al país, porque imagínate que con los servicios del data center, la conectividad que ha desarrollado ARSAT y con los satélites, ofrece una cantidad de servicios y potencialmente una posibilidad de ingresos al país en un momento tan crítico como ahora, ¿no? Que supuestamente no hay plata. Bueno, esto ha sido simplemente puesto en marcha un desguace. Y la diferencia que hay con otras empresas del Estado es que esto no recibe ningún subsidio por parte del Estado Nacional. Por ejemplo, hace poco salió Sturzenegger a dar declaraciones hablando de 5.000 millones de dólares que puso el Estado en ARSAT y dónde están y qué pasó con eso, y habilitando que Starlink vaya copando el mercado y con internet satelital, reemplazando la conectividad que ofrece ARSAT. Entonces, por ejemplo, suspendieron los pagos para algunas empresas contratistas que hacían el mantenimiento, por ejemplo, de las antenas de la cordillera. Claro. Simplemente al caerse ese servicio, ¿en manos de quién va a estar? Bueno, con la habilitación esto podría ser tranquilamente copado el servicio por Starlink. El problema, por ahora, no planteó despidos propiamente dichos, pero sobre la base del abuso salarial, cuando vos tenés trabajadores que ganan menos de 800.000 pesos, 900.000 pesos, cuando la canasta familiar del De una INDEC familia tipo está está arriba. en 1.450.000 pesos aproximadamente, según lo midieron los trabajadores del INDEC. Es la miseria. Por lo tanto, empiezan a irse con retiro voluntario. Claro. La gente tiene alquileres, familia, una desesperación Empezó personal, a haber ofrecimientos directos de la empresa con retiros voluntarios, favoreciendo esta propia línea de vaciamiento, digamos. Por supuesto, y hubo un nuevo director, nuevo gerente de sectores operativos, que vino directamente a decir, miren, inversiones no va a haber y aumento salarial no va a haber, el que quiere retiro voluntario puede golpear la puerta y tiene un ofrecimiento. Buscan desmoralizar y generar la voluntad de los trabajadores. La situación de aerolíneas, por ejemplo, de los ferrocarriles, de otras empresas, de Atucha, es diferente porque van acompañadas directamente de los despidos. Claro. Entonces, en este caso todavía no, porque apelan a un proceso de vaciamiento y porque necesitan un poco, objetivamente, de ARSAT y de lo que ofrece y lo que garantiza ARSAT. Claro. Por ejemplo, el gobierno dejó de pagar los servicios que le ofrece al Estado. Por ejemplo, en el data center, los servicios de información del Estado. Entonces, objetivamente es una necesidad y una herramienta para el sostenimiento del funcionamiento del Estado, por lo tanto, tienen esa dificultad. Ahora, la ofensiva es brutal. Y el vaciamiento también nos deja con la pérdida de profesionales muy calificados que se van en busca de otro laburo y que capacitar trabajadores a este nivel no es fácil y no se hace de un día para el otro. Ahora, hay una polémica, me gustaría colocar y para que la audiencia conozca, sobre cómo enfrentar esta situación. Porque entre los trabajadores se discute hace mucho tiempo la necesidad de que acompañando las medidas judiciales que ha presentado FOETRA, tiene que haber medidas gremiales, mucho más contundentes de las que está viendo. Porque ustedes saben que el miércoles pasado hubo un paro de FOETRA, sí, de ARSAT, convocado en ARSAT, y una movilización al Congreso. Pero hace 10 meses que tenemos esta situación.
La última medida de fuerza fue también en abril, al otro día de la movilización contra la aprobación de la ley De la base. ley bases. Sí. Inmediatamente al otro día hubo un paro y una movilización también de ARSAT. Pasó mucho tiempo y no hubo medidas en el camino. Hay una expectativa excesiva que tiene la conducción del gremio en que el camino judicial va a resolver esto. Y pasaron los 10 meses, pasaron 3 audiencias de conciliación entre la justicia y la empresa. La empresa fue sin ningún tipo de propuesta, no hubo ningún tipo de acuerdo, y finalmente fueron los trabajadores los que empezaron a reclamar medidas de fuerza y un plan de lucha. El problema es que se hizo una semana, protestas adentro de la empresa, movilizaciones, asambleas permanentes, que culminaron con este paro y esta movilización, denunciando el vaciamiento, denunciando que se paguen los salarios, denunciando las inversiones en todos estos desarrollos que les comenté. Y bueno, hoy estamos a martes y esta medida del miércoles no tuvo continuidad. Claro. Ustedes fíjense, por ejemplo, que Atucha está en un proceso de conflicto. Aerolíneas ahora está en una situación también enfrentando una ofensiva contra el derecho a huelga de los trabajadores por parte del gobierno. Uh-huh. Es decir, que no hay una demostración de que el gobierno tenga alguna voluntad de negociación. Es decir, bueno, mira, a ver, vamos a sentarnos, negociemos, conversemos a ver qué salida le encontramos. No, de ninguna manera, va a fondo el gobierno. Y entonces la respuesta de los trabajadores no puede ser intermedia. Por ejemplo, miren los trabajadores en la educación, el ataque a la universidad. Ahora el gobierno se dispone a vetar el aumento a los trabajadores, a la educación, a la universidad, el aumento presupuestario de la universidad. Uh-huh. Ya lo hizo con los jubilados. Con los jubilados, sí. Entonces, la movilización que hicimos al Congreso con ARSAT tuvo un punto en común porque ese día se movilizaron al Congreso los trabajadores del neumático y los jubilados, y los trabajadores de ARSAT. ¿Cuál es la crítica que nosotros hacemos? Ahora, por ejemplo, ese día, el secretario general de FOETRA presentaron con un grupo de compañeros y la comisión interna de ARSAT un proyecto de ley para ir a discutir la propiedad participada, no es exactamente sino que participen en la propiedad de ARSAT, que pase a propiedad de las provincias, con representación de las provincias. En una forma de evitar el vaciamiento, digamos, que se haga cargo alguna provincia que tenga la intención política de... Sí, y que participen todas las provincias de la propiedad del directorio de ARSAT. Tampoco está claro porque no han difundido con claridad el proyecto, pero sin embargo, nosotros lo vemos como una parlamentarización del reclamo. Es un atajo para no llevar adelante un plan de lucha como corresponde. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la discusión? Supuestamente, en las negociaciones de la ley bases, ARSAT salió de la lista de las privatizaciones, claro, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros le decíamos a los compañeros, ojo, porque que salga de la lista de privatizaciones no significa que el gobierno abandone su política defensiva. Por supuesto. De ninguna manera. Entonces, pasaron, no sé, 2 meses, 3 meses, y acá tenemos la demostración. La ofensiva contra Aerolíneas, a pesar de que había salido de esa famosa lista de privatizaciones, es brutal. Sí, sí. Atucha es brutal. Son recursos estratégicos y ARSAT. Entonces, necesitamos la unidad de todos los sectores en lucha. Y por supuesto que reclamamos a las centrales obreras un paro nacional, un plan de lucha para enfrentar esto. Sí. Queda bueno. Sí, queda clarísimo, Matías, y sobre todo también esta diferencia táctica que realiza el gobierno en relación a llevarse puesto las principales, sobre todo hoy, banderas de la producción estatal, sea tanto ARSAT como el caso de Aerolíneas, como recién nombrábamos a Atucha, y podríamos nombrar incluso hasta
las propias represas que están paradas, digo, todo lo que es columnas fundamentales y vertebrales del Estado para pensar en un buen vivir. Estamos hablando de la entrega constante de esto, por eso nos interesaba hablar con ustedes en relación a cómo venía esto y dejarles dicho obviamente que los micrófonos de Trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación. Una reflexión Sí. política, de orden político, si me permitís, Sí. es la siguiente. La ofensiva que está llevando adelante NARSAT es una ofensiva del conjunto en el gremio de las telecomunicaciones. Y esto es un debate que nosotros estamos planteando en todo el gremio. ¿Por qué? Imagínate que la empresa del Estado lleva adelante esta ofensiva, desconociendo las paritarias y llevando adelante un ataque tan brutal. Tanto Telefónica como Telecom, Grupo Clarín, y Claro, Grupo Slim, están llevando adelante una ofensiva sobre el convenio. Y si vos haces una mirada rápida sobre la situación del gremio, en Telefónica hay un vaciamiento, se cierran sectores, se venden antenas, hay una política de retiro voluntario, atacando el convenio. En Telecom tenés una ofensiva de reestructuración donde avanza la reforma laboral a la carrera. Entonces aumenta la jornada laboral, aplica la polifuncionalidad, la multitarea, ¿no? Y por supuesto los retiros voluntarios. Claro. Entonces, bueno, en el grupo Claro, la tercerización y la precarización laboral, pero es una característica de todo el gremio, la precarización. Entonces, vos tenés a más de la mitad del gremio en la línea de explotación de la pobreza que establecieron los trabajadores del INDEC. Entonces, mirá si no hay razones por ir a una lucha de conjunto del gremio de las telecomunicaciones que tienen un poder de fuego. Por acá pasan las telecomunicaciones, la conectividad de todo el país. Esta conversación estaría cuestionada con una medida de fuerza importante. ¿Por qué no se pone? Porque no tendríamos, no estarían garantizadas las comunicaciones si hubiera una decisión de ir a una lucha. Y sin embargo, hay una adaptación, hay un dejar pasar. Y entonces esta es la discusión que nosotros vamos planteando, que es la misma que estamos viviendo en todo el movimiento obrero. Tal cual. Matías, agradecerte estos minutos, un abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras, y insistimos nuevamente, los micrófonos de Trinchera más que abiertos para cualquier comunicación, sobre todo en avanzar en denunciar estos intentos de vaciamiento y sobre todo en la defensa de ejemplos de producción estatal como es el caso de ARSAT y los otros ejemplos que nombrábamos recién. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias porque no todo el mundo, no todos los periodistas dan lugar a estas cosas. Gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a todos por allá. Un abrazo. Pasaba Matías Tomaselo, miembro de la comisión directiva de FOETRA, hablando un poco de la situación en general, no solamente de los trabajadores de ARSAT, como bien destacaba, con el desconocimiento de las paritarias, sin tener aumento, o sea, no solamente que desconocieron una paritaria que ya habían acordado, sino además el estado de vaciamiento propio de ARSAT como de otros